Ahora vamos a hablar sobre la economía social, comunitaria y productiva. Es uno de los temas más complicados, más debatidos, más sobre todo en este momento, porque de alguna manera hace al modelo económico que, más allá de lo que pueda decir, imponer o decidir el gobierno de turno, está también constitucionalizado en esta, como tú dices, no hay que llamarle carta. Yo, entre paréntesis, le llamo carta a veces, por eso de la Carta Magna de Cromwell en el año 1400 no sé qué, que fue la primera constitución que se le arrancó a la monarquía inglesa, y por eso en algunos se nos ha quedado ese defecto. Sí. Pero bueno, es nada más que una digresión. Vamos a ver, entonces, nuestra Constitución establece también normas alrededor del modelo y de la forma económica como los bolivianos debiéramos enfrentar el desafío de producir y comercializar, en fin, y de ahorrar y de gastar, es decir, el modelo económico, el paquete económico en el cual nos podemos mover. Ese es un tema muy importante. En lo personal, Angélica, yo pienso que eso no debiera estar en las constituciones, pero es una visión personal. Pero sirve también como pregunta, porque los gobiernos y las posibilidades con relación al voto debieran permitir a la población elegir más estatismo, menos estatismo, más libre mercado, más cambiar los modelos. Y nuestra Constitución, en ese sentido, es una Constitución que cierra un poco el camino. Yo creo que una constitucionalista, una jueza, una magistrado tiene que tener eso muy claro. Seguro que tú hoy día nos lo vas a poder aclarar. Sí, claro, por supuesto, mi estimado Julio. En la Constitución, la anterior, existían las tres economías: economía privada, economía estatal y economía cooperativista, solamente tres. En esta nueva Constitución, donde leemos en sí parte, se ha introducido la economía comunitaria. Y la he defendido. ¿Por qué la he defendido? Porque no querían aprobar los de la oposición. Yo no hablo de derecha ni de izquierda, ¿no? La oposición. Y gente era preparada, más preparada, digamos, que de los otros compañeros. Los otros compañeros decían economía comunitaria y también yo la defendí. ¿Por qué? Porque y fue condicionante, te digo. El coordinador de la oposición era Samuel Doria Medina. Me decía: Angélica, mire, ha sido condicionado, y eso lo tengo que decir. Dicen que quiere el Evo eliminar la propiedad privada. La propiedad privada, ¿no? Yo le dije: no vamos a eliminar la propiedad privada, porque todos tenemos bienes, aunque sea una pala, una picota, es nuestra propiedad. Como decían ellos, ¿no? Mi pala, mi picota es mi propiedad. Entonces no va a ser propiedad, como Cuba, por ejemplo. En Cuba nadie es dueño de nada, ni de su casa que está cayéndose. Entonces los taxis que están del año 1 igual se están cayendo, se están destrozando, no repara nadie porque es del Estado. No existe la propiedad privada. Entonces les dije: no, aquí existe, eso se va a permanecer. A Samuel Doria Medina. Entonces, pero me dice: aprobaremos la economía comunitaria, que era nuevo. O sea, ese artículo se introdujo nuevo. ¿Por qué? Porque decíamos plural. Y la economía comunitaria existe. ¿Por qué? Te digo, como economista más antes, he viajado por todos los municipios rurales, casi la mayoría conozco, por mi trabajo, por supuesto. Entonces, vi que había la economía comunitaria. Pero alguien preguntó de la oposición: ¿qué es economía comunitaria? Y una cholita decía: es el trueque, mi sombrero, tengo naranjas y te intercambio y se hizo la burla, que no vale la pena mencionar en este momento. Se hizo la burla, ¿no? Entonces, yo quería explicarle qué era. La economía comunitaria es muy, muy similar a la economía cooperativista. Muy similar. ¿Qué hacen ellos? Hacen su trabajo mancomunado, ¿no? Por decir, siembran, pero lo más importante es que hacen descansar la tierra, no siembran en toda la hectárea, por decir, una partita hacen descansar. Todo el producto se distribuye en ellos,
se distribuyen el producto de esa hectárea, por decirte, y, lógico, comercializan. Pero el cuello de botella, ¿dónde está? Ellos cada uno traen a los mercados, esa es su economía comunitaria de todos ellos. Traen al mercado, pero subvencionan, porque cada uno tiene que traer su movilidad. No sé si en Potosí he visto cuando he ido a hacer una consultoría, he viajado, en las calles, en el camino están con sus bolsas de papa, de yuca, digo, no de yuca, de oca. Están esperando que la movilidad les recoja. Eso he visto, me ha dado mucha pena. Entonces, cada uno, ¿qué debería hacer el Estado? Apoyarles y buscar el cuello de botella para cualquier producto es pues el comercio. El comercio es cerrado. Cuando los entre comillas, los embajadores deberían estar abriendo mercados a nivel internacional para nuestros productos que son altamente cotizados. Yo he viajado bastante y no he visto. Entonces deberían... Perú está exportando habas, cuando nosotros tenemos gran cantidad de haba, las grandes que son para las habas que son para el plato paceño, por decirte, ¿no? Entonces están exportando, o sea, yo me imagino que como es el producto más grande, Copacabana, están sacando como la quinoa también. Vienen, compran la quinoa y están exportando como si fuera de ellos. En eso nos están ganando. ¿Por qué no se hace eso de lo nuestro, digamos, ¿no? Entonces, por eso ahora decía, ¿no? ¿Por qué no se cuida a los jóvenes? Porque precisamente no tienen esas condiciones. No tienen esas condiciones para quedarse en su territorio. Y vienen aquí, están en las laderas, no saben qué hacer los jóvenes, ¿no? Y tal vez entran a las universidades y después salen y no hay generación de empleo, ¿no? Entonces, con eso tendrían que generar empleo. Y en la economía comunitaria debería impulsarse, pero con apertura de mercado. Ahora algunos dicen, ¿no? Del mercado a la olla han sacado, porque hay escasez de pollo, hay escasez de productos por los bloqueos y demás cosas, cuando el Estado tiene que apoyar a nuestros pueblos indígenas para que ellos se queden y darles condiciones en su territorio. No les han dado se van a elegir a sus alcaldes, pero con un presupuesto mínimo, entonces no se desarrollan, no hay desarrollo. Cuando de ahí, de esas tierras, tenemos el alimento. ¿De dónde viene la cebolla? ¿De dónde viene la zanahoria? ¿De dónde viene alberja? Es del área rural que nos están subvencionando los productos, cuando el Estado tiene que generarle mejores condiciones para que ellos tengan mejores condiciones de producción, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué están reclamando? Que los transportistas no pueden llevar los productos, y hemos visto que lo han echado a perder en medio camino porque no ha habido el transporte, cuando debería haber el Estado transporte para esos productos que lleguen al mercado y se vendan a precio justo, ¿no? Queríamos exportar, con mi hijita me dice, exportaremos algunos productos, pero se necesita, ¿no?, que tengan la calificación, ¿no? La calificación para que puedas exportar. Pero eso, ¿por qué no se hace? Debería hacerse eso en cuanto a la economía comunitaria, que ha sido propuesta del pueblo también, ¿no? No ha sido de nosotros. Eso hacemos, y como yo he visto también en el área rural, entonces hemos apoyado eso, ¿no?, para que esté en la Constitución, porque es pues economía plural. Entonces, si eso existe, ¿por qué no? Muchos también dicen, no existen las 36 naciones, pero existen. Entonces, si existen, tienen que estar en la Constitución. Las mujeres no estábamos nunca en la Constitución, para nada, cero. Ahora tenemos 26 artículos de las mujeres, y los pueblos indígenas, aparte del artículo 30, también tienen, y está ahí su economía comunitaria, que es eminentemente de los pueblos indígenas. Angélica, cada 25 años en nuestro país, hace un siglo atrás, cambia la tendencia y pasamos de una visión estatista, comunitaria, colectivista, a una propuesta de mercado, de comercio individualista, que reivindica las formas capitalistas de producción para el crecimiento. Y luego, ante el fracaso de ese modelo, viene otra vez el tema del estatismo, otra vez lo comunitario, otra vez
que termina siendo criticado por acapararlo todo, por impedir la libre iniciativa, por ser ineficiente, por permitir la corrupción, y otra vez volvemos a esto. Yo le llamo el péndulo catastrófico. Ahora que el modelo económico ha entrado en crisis, surgen nuevamente las voces que reivindican las formas capitalistas de asociación y de producción como forma legítima de producir riqueza, y acusan de alguna manera a la economía comunitaria, la forma de producir en comunidad, de estas deficiencias, incapacidades e inoperancias que mantienen a estos grupos sociales en la pobreza. Ese es el discurso que hoy está tornándose nuevamente hegemónico y que va a tener una gran importancia en los próximos años en la historia del país. Frente a una cosa así, Angélica Siles en el Tribunal Constitucional va a defender a rajatabla el tema y el derecho de la economía social, comunitaria y productiva que está en la Constitución. Porque, bueno, si el pueblo pide eso, si vienen por decirte, los pueblos indígenas, pero verdaderos, no los disfrazados, porque ahí la mayoría ahora se han disfrazado, los verdaderos que viven en el territorio con sus ropas, en todo el territorio boliviano, si vienen, ¿por qué no? Porque como autoridad tienes que ser la voz del pueblo, lo que dice el pueblo tienes que hacer, ¿no? Porque de eso también, eso dice la Constitución. Cuando vas, juras por un cargo, tienes que servir al pueblo. No son funcionarios. En la Constitución hemos puesto servidores. No servirse del cargo, sino servir al pueblo. Si el pueblo pide, ¿por qué no? Si el pueblo pide modificación, también. Si el pueblo pide eso, ¿por qué no? Pero genuinos, tienen que ser genuinos. No disfrazados, que se organizan de la noche a la mañana, con otros nombres cambian. No, los verdaderos. Eso tiene que ser. Yo no quiero entrar en el tema porque es un tema muy complicado, pero eso quiere decir que hay un pueblo genuino y otro que no es genuino. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque eso es complicado. Y preguntarles a nuestros participantes si es que alguien quiere tomar la palabra y hacer alguna pregunta o comentario para terminar esta parte del post, que este día ha sido tan rico e interesante. A ver, ocurre un fenómeno medio raro. ¿Qué es lo que pasa en las elecciones municipales, por ejemplo? Las comunidades se reúnen para este efecto, para el tema de la votación, y generalmente en los pueblos salen electos alcaldes, un miembro de una comunidad, pero no así un vecino de la capital de provincia. De ahí es que ellos se empiezan a pelear entre las comunidades porque quieren obras para su sector nomás, y la capital de provincia que genera recursos en base a turismo y todo como no progresa. Y voy a poner un ejemplo, la doctora habló lo que producen en la provincia de Mancocap, en Copacabana, por ejemplo, las habas, los tubérculos que se van al Perú, y no hay ayuda, digamos, del Estado. Por ejemplo, otro ejemplo bien claro. Todos conocemos, cuando vamos a Copacabana, nos compramos la pasancalla. ¿Ves? La pasancalla que llamamos las pipocas grandes. La pasancalla no la hacen en Copacabana. La pasancalla que venden en Copacabana y que venden acá es peruana. Eso se produce de Hassani en el sector peruano. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado no apoya estas iniciativas, no tiene colaboración con las provincias. Y estas provincias, por ejemplo, Copacabana, genera recursos y es una localidad, dice el lago sagrado, la península de Copacabana se llama, que llama harto turismo, pero en Copacabana no hay agua potable. Un día te dan, el resto de los días es agua que extraen del lago y que solamente sirve para bañarse, más no para cocinar. Entonces hay ese retraso en todas las provincias de nuestra amada Bolivia. Entonces yo quiero comprometerla a la doctora que cuando ella esté en el tribunal, bueno, pues haga políticas que vayan en beneficio de todos los bolivianos, especialmente de las provincias que son. Ahora hay otra cosa, por ejemplo, estamos haciendo filas para todo, pero ante la pasividad de todos.
Nos estamos acostumbrando ahora a hacer fila para esto, fila para otro, pero tranquilo. Y otro ejemplo, ¿no? Estamos tan dormidos los bolivianos que yo considero que el boliviano, el ser humano, es la materia prima más productiva de un país, porque tenemos que ejercer un voto para cambiar y elegir a alguien como la doctora Siles, por ejemplo. Pierde la selección boliviana y explotan las redes sociales. Hace un quilombo, con el perdón de la palabra. Pero nos están matando de hambre y son pocos los que reaccionamos. Bueno, pero algo está pasando, ¿no? Tendremos que reaccionar de alguna forma y protestar y hacer que este país sea un país libre, soberano, con respeto a la propiedad privada, un país donde tú eh, eh, puedas reclamar algo con justa razón y no seas por ese reclamo perseguido o encarcelado. Eso es, Julio. Muchas gracias, estimado. Vamos a bajar el volumen aquí. Muchas gracias por el comentario. Vamos a darle, ya se ha terminado el tiempo del postre, ha sido muy rico el día de hoy, pero Germán tiene la palabra. Germán ha levantado su mano y quisiera darle la palabra pidiéndole por favor ser lo más sintético posible. Germán, adelante por favor. A ver, Angélica, me voy a permitir dividirla a usted en dos, como economista y como abogada. Como abogada ya conoce mi opinión en relación al tema del rol que tendrían que jugar ustedes allá. Pero en el tema económico yo creo que hay tres problemas que hay que resolverlos y eso ya no está en manos del tribunal, pero estas van a ser iniciativas profesionales suyas seguramente. El primer tema que hay que atacar con el tema de los pueblos indígenas es el tema de la corrupción de los dirigentes. Es decir, este gobierno durante 18 años ha controlado a estas comunidades, las ha dividido, las ha maltratado, las ha manoseado y las ha hecho improductivas. Esto apunto entre lo que es el primer nivel, que es el control político que se ha hecho de estos pueblos indígenas. El segundo elemento, Angélica, es absolutamente clave, es decir, estas comunidades comunitarias, estos pueblos indígenas, primero, sus volúmenes de producción son bajísimos, segundo, su rendimiento por hectárea de terreno es bajísimo, su uso de tecnología es bajo y por supuesto que van a tener problemas en el comercio, ¿verdad? Porque ninguna comunidad está en capacidad de llenar, para poner un ejemplo, un contenedor de un determinado producto, sea zanahoria, sea habas, no pueden, porque estos elementos que Desconectado. factores que condicionan este tema, porque el tercero que viene como problema es que no se puede subvencionar estas limitaciones tecnológicas, productivas, de rendimiento, ¿verdad? Es gente que no va a invertir, que no va a comprar un tractor, lo hacen a mano, lo hacen con bueyes, ¿verdad? Y por supuesto que esto no va a ser cubierto por el Estado, porque el Estado no puede subvencionar, y usted sabe perfectamente que ustedes anotaron en la Constitución, en el 300 dice, el Estado promoverá, en el 307, perdón, dice, promoverá la organización económica comunitaria, dice, promoverá, no financiará. En consecuencia, aquí hay una limitación constitucional, y cierro, Julio, manifestando de que en el tema que mencionabas, de que como que esta constitución es ligeramente limitadora, no, la economía plural, dice, la componen los comunitarios, las empresas estatales, los privados y las cooperativas. No hay un límite a los privados, ¿verdad? El hecho de la comunitaria, estamos demostrando que son improductivos, la única que queda son los que están debidamente organizados en emprendimientos privados, pero el gran problema que tenemos ahí, con esto sí de veras termino, Julio, Angélica, es que la izquierda boliviana, a quienes yo he calificado de zurdos, son muy envidiosos. Usted ve que don Julio Aliaga empieza a ser próspero en su negocio y empiezan a cuestionarle. Hay que estatizar su negocio, hay que restringirla, hay que cobrarle impuestos. Hay una izquierda muy envidiosa, izquierda entre comillas, que hace que se quiera desde la Constitución limitar estas iniciativas privadas. Pero bueno, eso, Angélica, para dividirla entre abogada y economista. Gracias. Muchas gracias a ti, Germán, por participaciones como las que estamos acostumbrados de tu parte. Doctora Angélica, vamos a cerrar y contestando seguramente a las últimas intervenciones. Mencionando Copacabana, es verdad, ¿no? Pero lo que se tendría que impulsar es el emprendedurismo. El otro día hemos estado en el Alto y nos ha impactado, en el INCO especialmente, que están impulsando el emprendedurismo. Eso debería ser ahora, pero emprendedurismo ¿para qué? Para producir o para
como se hace en economía enseñan, ¿no? Tiene que haber eso. Y y especialmente cuidar, tenemos dos artículos muy importantes que tienen que conocer, y esa es nuestra arma para las bolivianas y los bolivianos. El 241 y 242 hay que aprender como rezo. ¿Qué significa? Participación y control social. Entonces, argumentando en los dos artículos, nadie te va a perseguir, porque dice participar en la elaboración de las políticas públicas y controlar al Estado, desde el presidente hasta el último portero. ¿Qué están haciendo con nuestros recursos? Es dos artículos muy importantes que conozcamos como eso. Por otro lado, también decía, ¿no? El recurso humano es lo más valioso que tenemos, nuestro recurso humano, y que tenemos que cuidar. Las madres cuidamos desde nuestro estómago, cuidamos, hacemos crecer. Las mujeres somos, ¿no?, el 50%, y madres del otro 50%, porque cuidamos a nuestros hijos desde nuestro estómago. Aunque sean viejos, nuestros hijos son nuestros bebés, así es la realidad. Germán decía, ¿no?, que los temas productivos, ya hablando de economía, por supuesto, que son improductivos. Precisamente son improductivos, producen poco y la mayoría lo venden. Y las sobras se quedan ellos para su alimentación. ¿Por qué? Porque tienen necesidades, ¿no es cierto? Entonces, no hay tecnología, no hay capacitación, siguen con su arado, ¿no es cierto? Ahora yo sé, he hecho un trabajo de que les han dado tractores, pero ¿dónde han ido a parar? He visto el otro día ya tractores desarmados, por decir, ¿no? Lo han desarmado a crédito, y ese crédito era del Brasil. Se ha perdido ese crédito de los tractores que les han dado Es que hay que saber a quiénes dar y además controlar, ¿no?, cómo van a utilizar. En el altiplano ya son parcelas, ¿no? Ya no hay ni hectáreas, nada en el altiplano. Entonces hay que ver qué tecnología le vas a aplicar a eso para anular el arado que hasta ahora persiste. Luego, la producción, claro, es baja producción precisamente por eso, porque no tienen apoyo. En otros lugares, estamos viendo, en el norte de Chile, está produciendo donde era tierras, ¿no?, desierto. Ahora, con la lluvia, que se dio tecnología para que produzca. Y finalmente, subvencionar, dice, claro, les han dado tractores para que paguen. Muchos no han pagado, es cierto. Nosotros nos hemos hecho cargo de ese pago porque era crédito de los tractores que les han dado. Entonces tiene que haber un control, como a hijos más o menos, ¿no? Con qué va a hacer, qué no va a hacer, controlando, haciendo seguimiento, lo que llamamos, nosotros las madres decimos control, pero es el seguimiento, el monitoreo, que se habla técnicamente. Eso se tiene que hacer, y no cada gobierno que entra lo cambia todo, y debería haber políticas de Estado, no políticas de gobierno. Esto hago y punto. Políticas de Estado que perdure no solamente en el corto tiempo, mediano y a largo plazo también. Eso tendría que hacerse para que nuestros campesinos indígenas, que yo admiro mucho, porque ellos cuidan la tierra, protegen la tierra y nos dan pues los alimentos necesarios, ¿no? Si bien la gran industria que está, ¿no?, que no voy a decir dónde, la gran industria nos dan, pero exportan y la mayoría se apropian. En cambio, nuestros campesinos, nuestros indígenas, nos dan nuestro alimento diario. Esa es la realidad, pero subvencionada. A ver, vayamos al campo, siguen en la pobreza. Los profesores me decían, ¿no?, van martes y jueves, lo mismo que los diputados. Martes y jueves ya se están yendo a sus casas en el área rural. Entonces, cuando he visitado, decían, no, yo mando a mis hijos a Cochabamba porque la educación es mejor, están por lo menos mejor, y no aquí donde los pueblos indígenas que he visitado, especialmente, le voy a decir, Cacachaca he visitado, y las señoras estaban ahí, y les preguntaba, ¿dónde están sus hijos grandecitos? De 8 a 10 años ya no estaban sus hijos en la comunidad. Entonces, eso hay que ver, para que se queden, darle mejor educación y no mandarles tal vez a los profesores, no sé, pues al de último examen, qué sé yo, les mandan al área rural, cuando deberían premiarles y darles tal vez algún incentivo para que vayan. Y no solamente en la escuela, por ejemplo, ¿qué deberían enseñar? Deberían enseñarnos a todos, ¿no?, cómo producir. Yo podía producir en mi casa cebolla para mi alimentación, pero no nos enseñan. En cambio, en otras partes están ya haciendo esa producción, ¿no?, en sus propias casas también. Eso podíamos hacer para un poco alivianar el tema de la alimentación, que ahora está tan elevada la canasta familiar.
Gracias, Angélica, por la respuesta que yo no sé si Germán y Toño han quedado satisfechos con las respuestas. Yo creo que algunas ganas de decir alguna cosa les ha quedado en el camino, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Muchas gracias por todo y mañana nos volvemos a ver en uno de los últimos podcast que estamos promocionando para la Constitución Política del Estado con candidatos que quieren ser magistrados del Tribunal Constitucional. Sí, sabemos que en el Tribunal Constitucional se tiene que respetar la Constitución y todos deberíamos no solamente también aplicar, pedir que se respete y también respetar. Gracias, estimado Julio, gracias a todos los participantes, un saludo y muchas bendiciones.